En Colombia se conocieron hoy los nombres de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Se trata de los encargados de definir las sanciones que pagarán la FARC y otros actores del conflicto. Son 20 magistrados y 7 suplentes. Para las salas de justicia fueron elegidos 18 magistrados y 6 suplentes. Claudia Vaca, presidenta del Comité de Escogencia, aseguró que hay criterios de diversidad y que se seleccionaron las mejores hojas de vida. De más de 2.000 candidatos que se presentaron, 51 fueron los escogidos para ser parte de la Justicia Especial. El comité de selección asegura que tuvo en cuenta la diversidad de género y territorial más allá de un criterio ideológico. Nosotros no hicimos una selección por ideología, nuestra función no estaba orientada a estos asuntos, no establecimos esto como un criterio o un factor de ingreso, selección o descalificación. Muchos de los elegidos son exfuncionarios de la rama judicial o del Ejecutivo y algunos son actualmente magistrados o auxiliares en las altas cortes, lo que abre la duda de una posible puerta giratoria. La gran preocupación que existe en el país sobre estos asuntos están asociados a tú me eliges, yo te elijo. En este caso no opera el yo te elijo, tú me eliges. El comité de escogencia es completamente autónomo e independiente. También queda la duda sobre la operatividad de la Justicia Especial si es que la ley estatutaria aún no ha sido aprobada en el Congreso. No tendría mucho sentido hacerlo si no se hace paralelamente, rápidamente, un trabajo del marco normativo, pero sobre todo de la infraestructura y los detalles de consolidación para arrancar el funcionamiento de estos. La primera misión de los magistrados será dictar su reglamento interno. Señor presidente, muchísimas gracias. Para hablar de este tema está con nosotros Rafael Nieto, precandidato presidencial de Colombia, ex viceministro de Justicia. Señor Nieto, buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buena tarde para usted y para todos los que nos están viendo. Yo comenzaría preguntando en relación a este tema, ¿está usted de acuerdo con que se cumplió con un sentido diverso en la escogencia, que no, que hay no solamente diversidad de género, sino de ideología? Hay, con algunas excepciones, uno tendría que decir que el grueso de los magistrados escogidos son de tendencia de izquierda y que hay algunas excepciones que no tienen esa tendencia, pero ahí no se ve la pluralidad que sí se nota en relación con el género y con la raza. Hay quien se pregunta todavía, señor Nieto, si era necesario tener una justicia especial y no juzgar estos crímenes dentro de la justicia ordinaria. ¿En qué lado está usted? Y Dania, yo creo que no era necesaria esta jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción rompe la estructura de la rama judicial, no depende de ninguna de las ramas que tiene el sistema judicial colombiano. Se hace por aparte, de manera separada, no se escoge por autoridades colombianas, sino por un comité cuya mayoría es de extranjeros, que no controla a nadie y que no tienen que tener ningún tipo de responsabilidad frente a nadie y cuyo criterio es ciertamente cuestionable. Al final dicen que han atendido a otras consideraciones, pero no son ciertamente las académicas. Había gente con mejores calificaciones académicas que no fue electa para este tribunal y sí pareciera en cambio que hay una clara tendencia de carácter ideológico. Con una consideración adicional, además de los 3 miembros extranjeros en este comité de 5, otro de los miembros de los colombianos no es ni siquiera abogado, que es la señora a la que ustedes entrevistaron. Ella entiendo que es farmacéutica y seguramente tendrá una gran reputación como tal, pero no sé si tenía los conocimientos suficientes como para entrar a calificar las hojas de vida de las personas que se postularon a ser magistrados de este tribunal. ¿Por qué era necesario para usted que los miembros de este comité que tenía que escoger fuesen abogados o tuviesen conocimiento de leyes? ¿Qué se pretendió con el caso de la señora Vaca, por ejemplo? ¿Por qué tuvo que ser nombrada si para usted tenía esta falencia?
No tengo la verdad, la menor idea, Idania. No se explica ese nombramiento. Ponen las FARC y el gobierno a 5 personas a escoger estos magistrados, que van a cumplir una función vital en la sociedad colombiana. De ellos son 3 extranjeros y 2 colombianos. Y resulta que uno de los colombianos ni siquiera es abogado y tiene que tener la tarea de evaluar unas hojas de vida y escoger en esas hojas de vida. La verdad es que después del criterio ideológico yo no veo otro que haya primado. Aquí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que más de 3 de cada 4 de los magistrados escogidos tienen una tendencia de izquierda, en algunos casos abiertamente de izquierda, en algunos casos ciertamente contraria en sus antecedentes a la fuerza pública, en algunos casos ciertamente contraria al presidente Uribe y a los uribistas. Ahí tampoco pareció a los señores que escogieron que ese tipo de consideraciones que podrían haber planteado un conflicto de intereses hubiese sido suficiente para descartar esos nombres. Yo al final debo decir con clara franqueza que no entiendo cuál fue el criterio que se usó para escoger a los magistrados de los tribunales. Y me parece francamente preocupante, porque a las prevenciones que ya teníamos muchos en relación con el pacto, en el sentido de que esta Jurisdicción Especial para la Paz parece estar diseñada para favorecer a las FARC, pues uno tiene que llegar a la conclusión de que está diseñada para favorecer a las FARC y además para ser más dura con los militares y los policías en activo y en la reserva y con los civiles que pueden ser llevados a ese tribunal. Una última pregunta, señor Nieto. ¿Qué consecuencias puede traer para Colombia si estos magistrados escogidos para la justicia especial no cumplen con la expectativa del pueblo colombiano, con la responsabilidad histórica que van a tener en sus manos? Pues van a sembrar nuevas violencias y ciertamente no van a permitir cerrar un capítulo negro en la historia colombiana, el de la violencia que ejercieron algunos contra el Estado y la sociedad. Aquí, así como está planteada la Jurisdicción Especial de Paz, lo que vamos a tener es un tribunal que va a favorecer a las FARC, que va a dejar fundamentalmente en impunidad sus crímenes internacionales, pero que en cambio va a llevar frente a ese mismo tribunal a los miembros de la fuerza pública y a los civiles y probablemente será más duro con ellos. Eso por un lado. Pero segundo, no sabemos cuál va a ser la ley aplicable. Ese parece un problema menor, pero no lo es. Es que las normas internacionales de derechos humanos, Idania, sostienen con claridad que en materia penal la ley tiene que ser preexistente. Aquí no sabemos cuál es la ley penal que se va a aplicar. Claro. Y no sabemos cuál es el procedimiento. Se le va a conceder a estos mismos magistrados la posibilidad de escoger cuál es la ley aplicable y cuál es el procedimiento aplicable. A mí me parece una abierta violación a los tratados internacionales de derechos humanos, pero lo han pactado las FARC y el gobierno. Y finalmente hay una pregunta de fondo, y es curiosa. Hoy, en la legislación colombiana, la Jurisdicción Especial para la Paz no existe. Y sin embargo, ya se escogieron a los magistrados. No deja de ser una particularidad. Una particularidad y una pregunta que todavía queda en el aire, mucha tela que cortar en relación a este tema de la Justicia Especial para la Paz. Rafael Nieto, gracias, señor Nieto, por acompañarnos en NTN 24. Y Dania, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una buena tarde.